Días, esta es la segunda persona a la que le voy a explicar, la cual es Cecilia de Álvarez. exactamente. A ella también le vamos a explicar las tres cosas que le explicamos a nuestra compañera anterior, la cual fue Olga, que son las consultas de participación ciudadana. Hoy le vamos a explicar las mismas tres, las cuales son el voto, la revocación del mandato y la consulta popular. Entonces, ¿usted sabe qué son las consultas de participación ciudadana? Sí. ¿Sí? Ay, perfecto. Chévere que ya sepa algo, ¿verdad? Entonces, hoy le vamos a explicar, la primera va a ser el voto. El voto es algo que utilizan las personas de una comunidad, ya sea grande o pequeña, utilizando varios tipos de voto. Puede haber voto de sí, voto de no, voto sobre personas como en las candidatos electorales que hay de muchos partidos, claro, de la U, de Alianza Verde, del gobierno de cambio. Por ejemplo, cada persona va a votar dependiendo de su decisión y libre albedrío. Siempre puede, jamás en la historia del mundo ha habido algún empate. Cuando hay un empate entre dos cosas o menos dos cosas, se le va a hacer una elección a una o a la otra, volviendo a hacer un voto nuevo, siendo o la izquierda o la derecha, como los liberales y los conservadores en los años 70 a los inicios. Después de que votan se decide cuál es el ganador, dependiendo de la consulta popular, que es el siguiente punto, y así con eso vamos a pasar al siguiente punto, que es la consulta popular. La consulta popular es algo que es muy parecido al voto, que comienza desde otra cosa. Por ejemplo, si aquí lo empiezan a poner con una tienda tal vez de licores que empieza a venderle a menores de edad o a personas sin cédula, obviamente nadie estaría de acuerdo con eso. Por eso iniciaría la consulta popular. Recolectaríamos firmas por lo menos del 40% de toda la comunidad de este barrio Torremolinos. Después de que se tenga más del 40%, podemos ir a una notaría registraduría para poder mandar una carta con todas las firmas de las personas a las que están de acuerdo con quitar esa tienda o con hacer algo diferente con esa tienda. Como que haya nuevas leyes en esa tienda o que dejen de vender bebidas con alcohol. Por eso, después de todo ese voto, después de una larga lucha, normalmente siempre el Estado puede responder tarde o temprano esa carta que manda esta comunidad. Después de que ellos revisen la carta y varios abogados la miren, vamos a pasar al siguiente paso, el cual es el voto, también que va de la mano con el anterior. En este voto se decidirá en este voto, después de que hayan decidido cuál debe ser la manera más apta con esta tienda, puede ser, como lo expliqué antes, quitar las bebidas de alcohol de ese lugar, dejar de venderla a menores o que se vaya a la tienda. Se va a hacer el voto de sí o no sobre eso que se haya escogido. Después del voto y se haya un reconteo, vamos a poder mirar si cuál es la solución, si sí o si no. Normalmente siempre va a ser un sí, ya que si logras recolectar más del 40%, ya tienes una gran parte de la comunidad a tu lado, que dice eso no está bien, deberían quitarlo. Así terminaría una consulta popular después de que lo quitaran por el Estado o haya una resolución diferente. Y aquí ya pasaríamos al tercero y último, el cual es la revocación de un mandato. Por ejemplo, hace poco hubo un caso de una ministra que se robó más de 100 millones de pesos, pero jamás se le ha impugnado nada. Por eso, si nosotros como comunidad nos uniéramos y decidiéramos hacer una revocación de mandato con que pagara todas las deudas de lo que robó de manera ilegal, ella tendría que pagar años de cárcel, la indemnización sobre la plata robada y obviamente la revocación de su mandato en su ministerio. Esto sería algo
bueno para nosotros, pero no bueno para ella, ya que ella misma fue la que robó todo eso, el dinero, hizo cosas totalmente ilegales que las personas ya dijeron. Días, esta es la segunda persona a la que le voy a explicar, la cual es... Cecilia de Álvarez. Exactamente. A ella también le vamos a explicar las tres cosas que le explicamos a nuestra compañera anterior, la cual fue Olga, que son las consultas de participación ciudadana. Hoy le vamos a explicar las mismas tres, las cuales son el voto, la revocación del mandato y la consulta popular. Entonces, ¿usted sabe qué son las consultas de participación ciudadana? Sí. ¿Sí? Ay, perfecto. Chévere que ya sepa algo, ¿verdad? Entonces, hoy le vamos a explicar, la primera va a ser el voto. El voto es algo que utilizan las personas de una comunidad, ya sea grande o pequeña, utilizando varios tipos de voto. Puede haber voto de sí, voto de no, voto sobre personas como en las candidatos electorales que hay de muchos partidos, claro, de la U, de Alianza Verde, del Gobierno de Cambio. Por ejemplo, cada persona va a votar dependiendo de su decisión y libre albedrío. Siempre puede, jamás en la historia del mundo ha habido algún empate. Cuando hay un empate entre dos cosas dos cosas, se le va a hacer una elección a una o a la otra, volviendo a hacer un voto nuevo, siendo o la izquierda o la derecha, como los liberales y los conservadores en los años 70, los inicios. Después de que votan se decide cuál es el ganador, dependiendo de la consulta popular, que es el siguiente punto, y así con eso vamos a pasar al siguiente punto, que es la consulta popular. La consulta popular es algo que es muy parecido al voto, comienza desde otra cosa. Por ejemplo, si aquí lo empiezan a poner con una tienda tal vez de licores que empieza a venderle a menores de edad o a personas sin cédula, obviamente nadie estaría de acuerdo con eso. Por eso iniciaría la consulta popular. Recolectaríamos firmas por lo menos del 40% de toda la comunidad de este barrio Torremolinos. Después de que se tenga más del 40%, podemos ir a una notaría registraduría para poder mandar una carta con todas las firmas de las personas a las que están de acuerdo con quitar esa tienda o con hacer algo diferente con esa tienda, como que haya nuevas leyes en esa tienda o que dejen de vender bebidas con alcohol. Por eso, después de todo ese voto, después de una larga lucha, normalmente siempre el Estado puede responder tarde o temprano esa carta que manda esta comunidad. Después de que ellos revisen la carta y varios abogados la miren, vamos a pasar al siguiente paso, el cual es el voto, también que va de la mano con el anterior. En este voto se decidirá, después de que hayan decidido cuál debe ser la manera más apta con esta tienda, puede ser, como lo expliqué antes, quitar las bebidas de alcohol de ese lugar, dejar de venderla a menores o que se vaya a la tienda. Se va a hacer el voto de sí o no sobre eso que se haya escogido. Después del voto y si haya un reconteo, vamos a poder mirar cuál es la solución, si sí o si no. Normalmente siempre va a ser un sí, ya que si logras recolectar más del 40%, ya tienes una gran parte de la comunidad a tu lado, que dice eso no está bien, deberían quitarlo. Así terminaría una consulta popular después de que lo quitaran por el Estado o haya una resolución diferente. Y aquí ya pasaríamos al tercero y último, el cual es la revocación de un mandato. Por ejemplo, hace poco hubo un caso de una ministra que se robó más de 100 millones de pesos, pero jamás se le ha impugnado nada. Por eso, si nosotros como comunidad nos uniéramos y decidiéramos hacer una revocación de mandato con que pagara todas las deudas de lo que robó de manera ilegal,
ella tendría que pagar años de cárcel, la indemnización sobre la plata robada y obviamente la revocación de su mandato en su ministerio. Esto sería algo bueno para nosotros, pero no bueno para ella, ya que ella misma fue la que robó todo eso, el dinero, hizo cosas totalmente ilegales que las personas ya dijeron. Buenos días, esta sería la tercera y última persona, que la cual es mi mamá, a la que le voy a hacer la entrevista sobre este tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Sandra Liliana Saavedra. Ay, perfecto. ¿Tú sabes cuáles son los métodos de participación ciudadana? No, no recuerdo. No, bueno, hoy te voy a explicar tres, ya que, como se sabe, hay muchísimos por la Constitución. Entonces, el primero que te voy a explicar es el voto. Todo el mundo sabe qué es el voto, ¿verdad? Sí. Claro, es porque el que una persona escoge entre una decisión el que puede haber, el que puede ser de dos o más, más personas o palabras que se puedan escoger. Como por ejemplo tenemos la elección presidencial y vicepresidencial, que siempre se hacen con un voto popular. La persona que más votos tenga a su favor será la que más gane, haciendo campaña, publicidad sobre él y cada uno haciéndolo a su manera, como las últimas elecciones que fueron Petro, Edmundo y Fico, que ya sabemos todos que nadie le gustó Fico. Todo el mundo sabía que no estaba preparado para tener un cargo tan grande. Edmundo, las personas decían que era demasiado viejito para tener el mandato. Y Petro había dado muy buenas cosas para que fuera el presidente. Obviamente no fueron buenas para nada. Dijo que el gobierno del cambio, pero nunca dijo para qué cambio. Por eso después de ya 2 años él sigue siendo un presidente. Esto nos ayudó con el voto, aunque hay personas que ya están en desacuerdo desde que él empezó el mandato. Esto nos llevaría a la segunda cosa, que es la revocación de un mandato. Por ejemplo, si en este momento toda Colombia se uniera y dijera: Petro ya no ha hecho buenas cosas, se ha robado mucha plata, ha sido totalmente corrupto, podríamos hacer una consulta popular para recolección de firmas y poder destituirlo de su cargo como presidente o destituir a Francia Márquez, que la verdad no se ha habido desde que pasó lo del helicóptero. Después de eso, claro, jamás se volvió a ver de ella. Pero si nosotros decidiéramos hacer eso con la consulta popular y recolección de firmas, teniendo más del 40% de la población, que hoy en día son mayores de edad, con esas firmas podríamos lograr hacer una consulta de voto popular, haciendo que pueda ser destituido de su cargo. Si se le pueden meter más cargos para llevarlo a la cárcel y que pague indemnización sobre todo lo que se ha robado, con sus años de cárcel claramente, dependiendo de lo que un juez le decida darle de años, puede ser cadena perpetua o pocos años, pero aún así se le puede hacer con una consulta de voto popular. Después de que sea destituido de su cargo, se le pueden también poner demandas por todo lo que se ha robado, claro. También a los ministerios del gobierno, como por ejemplo el último caso que hubo hace poquitos meses sobre del ministerio del gobierno, que era de Petro. Se robó más de 100 millones de pesos, pero nadie nunca hizo nada. No se le llevó a juicio, no se le llevó una indemnización y el pueblo tampoco se unió para hacerle una destitución de su cargo. Aquí ya te he explicado dos, que son la revocatoria de un mandato y el voto. Ahora iríamos con el último, que también va de la mano con estos dos, que ya lo dije, y es la consulta de voto popular. Esta consulta se le puede hacer como por un ejemplo. Digamos que ponen un basurero a cielo abierto muy cerca de acá, que logre afectar el olor y salubridad de la comunidad del barrio. Nosotros vamos a recolectar firmas, por lo menos el 40%, como lo dije antes. Normalmente, si tú quieres tener más oportunidades, puedes tratar de obtener muchas más, obviamente tratando de convencer a las personas.
Después de eso se le mandarían las firmas y la carta de petición sobre qué es lo que quieres que hagan sobre ese lugar, obviamente después de una junta comunal sobre todo esto. Después de eso se iría a una registraduría o a una parte que sea del gobierno para poder mandarlo a un cargo alto para después que sea juzgado por una persona totalmente, entre comillas, en este gobierno, que sea totalmente seria y que no vaya por ningún ni otro lado. Después de esto, obviamente él va a tomar la decisión, va a venir a la comunidad acá del barrio y va a hacer una consulta por voto popular, que va a ser una elección entre sí y no sobre lo que haya escogido esta comunidad. Por ejemplo, que hayan dicho no queremos más esto aquí, que lo quiten. Entonces, si gana el sí, obviamente van a tener que quitarlo y ese periodo podría ser, aún puede ser de ellos, pero van a tener que quitar ese basurero a cielo abierto, recicladora, lo que tengan. Si gana el no, obviamente no se va a quitar eso. Va a seguir ahí durante varios años hasta que se pueda volver a recolectar firmas o alguna consulta de voto popular otra vez, lo cual sería muy lento ya que a veces el gobierno no actúa tan rápido. Por eso siempre normalmente hay que actuar rápido nosotros para que después el gobierno trate de actuar entre comillas rápido. Entonces esas fueron las 3 maneras en las que el pueblo puede comunicarse por el gobierno, que son que esta fue la consulta de voto popular. Entonces, ¿qué tal? Muy importante y me estás muy preparado para entender porque pues no recordaba cuáles eran, pero pues tenía presente el voto, pero las otras dos no las tenía presente y me ilustraste bastante, gracias. Ay, perfecto, muchas gracias. Ya podemos terminar con esto. Gracias, adiós.